Bueno, pues vamos a comenzar de nuevo con el libro La historia de los judíos. Pues recordemos que después de la venta de Abraham, de la compra de Abraham por la cueva de Macpela de Hebrón, debemos preguntarnos quién era este Abraham y de dónde venía. El libro del Génesis y los pasajes bíblicos relacionados con la única prueba son la única prueba de que existió, y el material fue recogido por escrito unos 1000 años después de su vida. El valor de la Biblia como registro histórico ha sido tema de intensa discusión durante más de 200 años, hasta aproximadamente el año 1800. La opinión que prevalecía tanto entre los eruditos como entre los legos era que las narraciones bíblicas estaban inspiradas por la divinidad y eran ciertas en el conjunto y en el detalle, pese a que muchos estudiosos, tanto judíos como cristianos, habían sostenido durante siglos que sobre todo los primeros libros de la Biblia contenían muchos pasajes que no debían interpretarse literalmente, sino como símbolos o metáforas. Desde las primeras décadas del siglo XX, un nuevo enfoque cada vez más profesional y crítico obra sobre todo los estudiosos alemanes y desechó el Antiguo Testamento como registro histórico y clasificó como mito religioso extensos fragmentos del material. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, fueron presentados entonces como una leyenda transmitida oralmente y originada en varias tribus hebreas, las cuales le dieron forma escrita solo después del exilio durante la segunda mitad del milenio antes de Cristo. Estas leyendas, decía la argumentación, estaban cuidadosamente manipuladas, armonizadas y adaptadas con el fin de aportar justificación histórica y sanción divina a las creencias, las prácticas y los ritos religiosos del sistema religioso del post-exilio. Los individuos descritos en los primeros libros no eran personas reales, sino héroes míticos o figuras que representaban a tribus enteras. De este modo, no solo Abraham y los otros patriarcas, sino también Moisés y Aarón, Josué, Sansón, se disolvieron en el mito y se convirtieron en figuras que no eran más concretas que Hércules y Perseo, Priamo y Agamenón, Ulises y Eneas. Bajo la influencia de Hegel y sus seguidores, la revelación cristiana y judía, según aparece en la Biblia, fue reinterpretada como un proceso sociológico determinista que partía de la superstición tribal primitiva para llegar a eclesiología urbana culta. El papel único y divinamente establecido de los judíos pasó a segundo plano. Se debilitaron progresivamente los resultados obtenidos por el monoteísmo mosaico y la reelaboración de la historia del Antiguo Testamento se vio impregnada de cierto antijudaísmo sutil, teñido incluso de antisemitismo. El trabajo colectivo de los estudiosos bíblicos alemanes se convirtió en ortodoxia académica y alcanzó un elevado nivel de persuasión y complejidad en las enseñanzas de Julius Wellhausen de 1844 a 1918, cuya notable obra Prolegomena zur Geschichte Israel, Prolegómenos a la historia de Israel, fue publicada en 1878. Durante medio siglo, Wellhausen y su escuela dominaron el planteamiento de los estudios bíblicos y muchas de sus ideas continúan influyendo aún hoy en la lectura que el historiador hace de la Biblia. Algunos destacados estudiosos del siglo XX, entre ellos M. North y A. Alt, conservaron este planteamiento especialmente escéptico, catalogando de místicas las tradiciones del periodo precedente a la conquista y argumentando que los israelitas se convirtieron en pueblo en la tierra de Canaán y no antes del siglo XII a.C. La conquista misma fue también sobre todo un mito, pues se trató principalmente de un proceso
Pues se trató principalmente de un proceso de infiltración pacífica. Otros propusieron buscar los orígenes de Israel de una sociedad cananea a la que consideraban corrupta. Estas y otras teorías desecharon toda la historia bíblica anterior del libro de los jueces como obras básica o totalmente de ficción y a jueces como una mezcla de ficción y realidad. Se arguyó que la historia israelita no adquiere una base sustancial de verdad hasta la época de Saúl y David, cuando el texto bíblico comienza a reflejar la realidad de las historias y los registros de la corte. Lamentablemente, los historiadores rara vez son tan objetivos como ellos mismos desean. La historia bíblica, que para los cristianos, los judíos y los ateos por igual implica creencias o prejuicios que llegan a la raíz misma de nuestro ser, es una esfera en la cual la objetividad es harto difícil, cuando no del todo imposible. Además, las distintas ramas del estudio arrastran sus propias deformaciones profesionales. Durante el siglo XIX y gran parte del XX, la historia bíblica estuvo dominada por los especialistas en los textos que por instinto y formación tendieron y tienden a fragmentar las narraciones bíblicas, identificar las fuentes y los motivos de quienes las agruparon, seleccionar sobre esta base los pocos fragmentos auténticos y después reconstruir los hechos a la luz de la historia comparada. Sin embargo, con el desarrollo de la arqueología científica moderna, se ha manifestado una fuerza contraria, pues la inclinación de los arqueólogos es la de utilizar como guía los textos antiguos y buscar la confirmación de los restos físicos. En Grecia y Asia Menor, el descubrimiento y la excavación de Troya, los Knossos y otros asentamientos minoicos en Creta y de las ciudades micénicas del Peloponeso, así como la exhumación y el desciframiento de antiguos registros de la corte hallados en algunos de estos lugares, han rehabilitado los relatos homéricos como registros históricos y permitió a los estudiosos percibir elementos de realidad bajo la leyenda. Así, en Palestina y Siria, la investigación de antiguos lugares y la recuperación y traducción de un gran número de registros legales y administrativos ha contribuido a restaurar en gran medida el valor histórico de las narraciones de los primeros libros históricos. Sobre todo, las obras de W. E. Albright y Kathleen Kenyon nos han aportado renovada confianza en la existencia real de los hechos y los lugares descritos en los primeros libros del Antiguo Testamento. No menos importante es el descubrimiento de archivos contemporáneos en los milenios segundo y tercero antes de Cristo, que han vertido nueva luz sobre fragmentos bíblicos hasta la fecha oscuros. Hace 50 años, un fragmento temprano de la Biblia merecía el calificativo de mítico o simbólico. Ahora, en cambio, la carga de la prueba se ha desplazado y cada vez más estudiosos que parten de la base de que el texto contiene por lo menos un germen de verdad y consideran que su tarea es cultivarlo. Todo esto no ha simplificado la interpretación histórica de la Biblia. Tanto el planteamiento fundamentalista como el crítico tenían elementos de una sencillez reconfortante. Ahora vemos en nuestros textos bíblicos guías muy complejas y ambiguas para llegar a la verdad, pero guías al fin y al cabo. Por consiguiente, los judíos son el único pueblo del mundo moderno que posee un registro histórico, por oscuro que sea, en determinados episodios, que les permite rastrear sus orígenes hasta épocas muy remotas. Los judíos que dieron a la Biblia una forma similar al actual pensaron sin duda que su pueblo, aunque fundado por Abraham, podía remontar sus antepasados incluso más lejos hasta el primer progenitor humano, Adán. En el estado actual del saber, debemos suponer que los capítulos iniciales del Génesis son esquemáticos y simbólicos más que descripciones concretas. Los capítulos 1 al 5, con su identificación de conceptos como el saber, el mal, la vergüenza, los celos y el delito, son explicaciones más que episodios reales, aunque en ellos aparecen vestigios de recuerdos reales. Por ejemplo,
Cuesta creer que la historia de Caín y Abel no tenga ninguna base real. La respuesta de Caín, ¿acaso soy el guardián de mi hermano?, tiene el timbre de la verdad, y la noción del hombre avergonzado y perseguido con la marca de la culpa es tan intensa que sugiere sugiere un hecho histórico, lo que impresiona en la descripción judía de la creación y el hombre primitivo comparada con la cosmogonía pagana, que es la falta de interés en la mecánica del modo en que el mundo y sus criaturas aparecieron, un aspecto que condujo a los narradores egipcios y mesopotámicos a tan extrañas deformaciones. Los judíos sencillamente suponen la existencia de un Dios omnipotente que actúa, pero al que nunca se describe ni caracteriza, y por lo tanto tiene la fuerza y la invisibilidad de la naturaleza misma. Es significativo que el primer capítulo del Génesis, a diferencia de las restantes cosmogonías antiguas, armonice perfectamente en esencia con las explicaciones científicas modernas del origen del universo, entre ellas con la teoría de la gran explosión. Que el Señor les bendiga y seguiremos en la próxima. Espero que estos estudios sean de gran conocimiento para todos nosotros, porque es necesario conocer la historia de los judíos, porque a través de ellos conocemos la historia de los inicios de la iglesia. Que el Señor los bendiga y los guarde.